Bienvenidos, queridos oyentes. Las suaves colinas de Vinci despertaban lentamente con las primeras luces del amanecer. Los caminos de piedra estaban húmedos y las gotas de rocío sobre la hierba brillaban como diminutas joyas bajo la luz del sol. A lo lejos, un fino hilo de humo ascendía desde una chimenea, dibujando un delicado túnel hacia el cielo, rompiendo con suavidad el silencio de la mañana. Bajo aquel humo, en una pequeña habitación, yacía un recién nacido. No había llanto, solo una respiración tranquila, como el primer aliento de una vida llena de curiosidad y paciencia. Sus pequeñas manos exploraban el entorno, observaban una hormiga, seguían las venas de una hoja, contemplaban en silencio el fluir del agua. Cada movimiento llevaba consigo el rastro de una pregunta, el eco de un misterio. Con el paso de los días, sus pasos se volvían más firmes, su mirada más aguda. Cuando las puertas del taller se abrían, el olor a virutas de madera, pintura al óleo y metal tibio llenaba la estancia. Unas manos jóvenes se encontraban por primera vez con las líneas. Cada trazo paciente, cada pequeña nota era un puente silencioso hacia el siguiente pensamiento, hacia el próximo descubrimiento. El mundo se ralentizaba, el ritmo del tiempo se hacía más profundo, y cada detalle era observado con atención. El deslizamiento de un palo de madera sobre las hormigas, el suave ritmo del agua golpeando las piedras, el temblor de las hojas movidas por el viento, todo formaba parte de un todo mayor. Este silencioso viaje que comenzó en Vinci brotaba de la curiosidad de un niño, sembrando en silencio las semillas de un genio que resonarían a lo largo de los siglos. Cierra los ojos, y ahora volvamos el tiempo un poco atrás. El viento se desliza suavemente entre las colinas de la Toscana, como una melodía tranquila. El sol aún no ha salido. El cielo está pintado con ese azul silencioso propio de las primeras horas de la mañana. Las gotas de rocío brillan como pequeños cristales en las hojas de olivo. Todo parece un mundo silencioso, esperando el nacimiento de un pensamiento. Esta mañana, una de las mentes más curiosas de la historia humana toma su primer aliento. El año es 1452. El lugar, un pequeño pueblo en el corazón de Italia. Vinci. Entre montañas, casas de piedra e higueras, la vida late al ritmo del corazón de la naturaleza. Nadie lo sabe aún, pero un pequeño niño nacido en este pueblo moldeará, siglos después, el corazón mismo de lo que llamamos Renacimiento. No será solo un pintor. Será ingeniero, inventor, anatomista, filósofo, observador y, sobre todo, será la curiosidad hecha persona. Mientras la frescura de la mañana acaricia los muros de piedra de la casa, se escucha la voz de una mujer, débil pero serena. El padre del niño no está a su lado, pero ella mira a esa pequeña criatura como si en una sola mirada pudiera entregarle todo el amor del mundo. El niño no llora, simplemente observa a su alrededor, como intentando comprender el mundo al que acaba de llegar, como si estudiara el tiempo con los ojos. Afuera cantan los gallos del pueblo, y el ladrido de un perro resuena a lo lejos. Pero adentro crece una silenciosa curiosidad. Una pequeña mano mueve sus dedos, buscando entre las sombras de las vigas del techo, quizás la dirección de la luz, o el comienzo de una idea. Ese niño, algún día, mirará al cielo y dibujará las alas de los pájaros una y otra vez. Tratará de entender cómo fluye el agua, cómo se mueven los músculos, cómo la luz transforma un rostro. Pero por ahora, solo existe el silencio de la mañana, y en ese silencio brilla la primera chispa de un mundo de pensamientos. Respira profundo. Casi puedes oler aquella mañana silenciosa, el aroma a hierbas frescas entre los muros de piedra, la respiración pausada de quienes aún no han comenzado su día. Esta historia es un viaje que te llevará suavemente hacia el sueño. Cada palabra será lenta, cuidadosa y llena de significado, como las pinceladas de Leonardo. Pronto avanzaremos en el tiempo. El pequeño Leonardo crecerá, llenará sus cuadernos de dibujos y completará sus pinturas al ritmo del viento. Pero por ahora, solo descansa. Estás escuchando el primer aliento de una de las mentes más grandes de la historia. Y ese aliento resonará a lo largo de los siglos. En el borde de una hoja, en la mirada oculta de un cuadro, en la línea silenciosa de una máquina. Aquí, en este silencio, todo comienza. La historia de Leonardo, y esa voz suave y serena que resonará en tus sueños.
El viento se desliza lentamente sobre las suaves colinas. Entre los valles de la Toscana hay un pequeño pueblo, Vinci. Es tan pequeño que el sonido de un solo carro al pasar por la mañana resuena por toda la calle. Las paredes de piedra muestran las huellas del tiempo y las hojas de olivo tiemblan bajo el sol naciente. A lo lejos, se ve a unos cuantos campesinos removiendo la tierra con paciencia. Y en este pueblo silencioso, en la mañana del 15 de abril de 1452, nace un niño. Su madre, Caterina, es una joven campesina, delicada, pero fuerte. Su padre, Ser Piero da Vinci, es un notario respetado en el pueblo cercano, un hombre encargado de registrar contratos, testamentos y documentos legales. Pero este niño nace fuera del matrimonio. Por eso, desde el inicio, un velo de misterio cubre su destino. Leonardo no crece en la casa principal, sino en una pequeña cabaña de piedra a las afueras del pueblo. No es una vida de pobreza, sino una vida sencilla, tranquila y profundamente unida a la naturaleza. Sus días transcurren observando la luz entre las ramas de los árboles, siguiendo las curvas del agua y notando el movimiento de los insectos. Su primer maestro es la propia naturaleza. Incluso siendo muy pequeño, es distinto a los demás niños. Toma una hoja en su mano y observa sus venas durante largo tiempo. Lanza una piedra al agua, contempla las ondas y murmura. Porque sucede así. Es un niño que crece a través de las preguntas. La gente del pueblo lo considera callado, pero su silencio no es desinterés, sino la calma de una profunda curiosidad. Cerca del pueblo corre un arroyo que baja de las montañas. Leonardo pasa allí la mayor parte de sus días. Inclinado sobre la superficie del agua, observa el movimiento de los peces y recoge piedras de distintas formas. Con el tiempo comienza a coleccionarlas, unas lisas, otras con bordes afilados. Aún no lo sabe, pero esa curiosidad se convertirá algún día en ideas de geología, hidrodinámica e ingeniería. Las colinas que rodean Vinci están cubiertas de viñedos, campos de trigo y pequeños molinos. Cuando viaja con su padre al pueblo cercano, observa con atención los edificios de piedra, los puentes y las iglesias. Las historias que escucha en el pueblo, textos sagrados, leyendas sobrenaturales, ángeles, dragones, alimentan su imaginación. Pero él nunca las acepta sin pensar. Siempre se pregunta, ¿y si también hay una explicación para esto? Su madre, Caterina, observa la curiosidad de su hijo, a veces con preocupación, a veces con admiración. El pequeño Leonardo dibuja las hojas de las plantas una por una, sigue el camino de las hormigas y observa atentamente incluso las burbujas dentro del agua. Actúa como si en todo existiera un sistema oculto, un orden secreto. Los ancianos del pueblo notan su atención. Este niño escucha la naturaleza. Dicen, y es cierto, aprende del canto de los pájaros, de la humedad del aire, de la caída de la luz. En esos años, los pueblos cercanos a Florencia comenzaban a sentir los primeros vientos del arte y la ciencia. Pero Vinci aún vivía al ritmo de la naturaleza. Quizás fue en ese mismo silencio donde se sembró la semilla del genio de Leonardo. Un niño que crecía lejos del ruido de las ciudades, escuchando solo al viento y al agua, aprendía primero a sentir el mundo antes de comprenderlo. Por las noches, se sentaba frente a su casa y miraba el cielo. Aún no existían los telescopios, pero buscaba entre las estrellas un orden, un equilibrio. Era un niño de ojos brillantes. No miraba hacia la oscuridad, sino hacia lo desconocido. Y así pasaron los años. El pequeño niño que caminaba por los senderos polvorientos de Vinci un día viajaría a las grandes ciudades de Italia, abriría las puertas de los palacios y volvería a dibujar el mundo. Pero la base de esa grandeza se construyó aquí mismo, en el ritmo lento de la naturaleza, en el silencio de la mañana, en la mirada curiosa de un niño. Ahora respira profundo. Imagina el olor de aquella tierra, los cultivos frescos, el calor de los muros de piedra, la neblina de la mañana. Con cada respiración, puedes sentir los primeros pasos de Leonardo. Y recuerda, esos pasos no eran solo los de un niño. Eran los primeros ecos del caminar de la humanidad hacia el futuro. El viento se desliza lentamente sobre las suaves colinas de la Toscana. Entre los valles se encuentra un pequeño pueblo, Vinci. El pueblo es tan silencioso que el sonido de una carreta pasando por la calle resuena en todas las paredes de piedra. Los muros antiguos guardan las huellas del tiempo.
Las hojas de los olivos brillan bajo el sol de la mañana. A lo lejos, algunos campesinos trabajan la tierra con paciencia, removiendo el suelo con sus manos. Y en este pueblo tranquilo, en la mañana del 15 de abril de 1452, nace un niño. Su madre, Caterina, una joven campesina, frágil, pero fuerte. Su padre, Ser Piero da Vinci, un notario respetado de la ciudad cercana, un hombre que registra vidas, contratos y herencias. Pero este niño nace fuera del matrimonio, y desde el principio su destino está cubierto por un velo de misterio. Leonardo crece no entre lujos, sino en una pequeña cabaña de piedra fuera del pueblo. No es pobreza lo que lo rodea, sino sencillez, una vida guiada por la naturaleza y el silencio. Sus días transcurren observando la luz que se filtra entre las ramas, siguiendo el curso del agua y estudiando los movimientos de los insectos. Su primer maestro es la naturaleza misma. Incluso de niño, es diferente de los demás. Toma una hoja, observa sus venas durante largo rato, lanza una piedra al agua y contempla las ondas que se expanden, y murmura en voz baja, porque sucede así. Es un niño que crece rodeado de preguntas. Los aldeanos lo consideran callado, pero su silencio no es de indiferencia. Es el silencio de una curiosidad profunda. Cerca del pueblo corre un pequeño arroyo que baja de las montañas. Leonardo pasa horas a su lado, observando el agua, siguiendo los peces, recogiendo piedras, unas lisas, otras afiladas. Aún no lo sabe, pero esta fascinación se convertirá algún día en la base de la geología, la hidrodinámica y la ingeniería. Alrededor de Vinci, los campos son fértiles, viñedos, trigales y pequeños molinos movidos por el viento. Cuando acompaña a su padre a la ciudad, observa cada detalle. Los puentes de piedra, las torres, las pinturas sagradas. Las historias que escucha, de ángeles, santos y dragones, alimentan su imaginación. Pero él no las acepta sin más. Siempre se pregunta, ¿y si todo esto tuviera una explicación diferente? Su madre, Caterina, observa a su hijo con una mezcla de preocupación y admiración. Dibuja las hojas de las plantas, sigue el camino de las hormigas, observa las burbujas que se forman en el agua. Actúa como si en todo existiera un orden oculto. Los ancianos del pueblo notan su atención y murmuran. Este niño escucha a la naturaleza. Y realmente lo hace. De los cantos de los pájaros, de la humedad del aire, del ángulo de la luz, aprende. En esos años, las colinas cercanas a Florencia comienzan a sentir los primeros vientos del Renacimiento. Pero Vinci sigue siendo un lugar tranquilo, gobernado por el ritmo de la naturaleza. Quizás fue en esa quietud donde germinó la semilla de su genialidad. Lejos del ruido de las ciudades, un niño aprende primero a sentir el mundo, y luego a comprenderlo. Por las noches, se sienta frente a su casa y mira el cielo. Aún no existen los telescopios, pero sus ojos buscan el orden entre las estrellas. Es un niño que no teme a la oscuridad, busca lo desconocido. Y así, pasan los años. Aquel niño que camina por los caminos polvorientos de Vinci, un día caminará por los grandes palacios de Italia. Redibujará el mundo entero. Pero los cimientos de esa grandeza se forjaron aquí, en el ritmo lento de la naturaleza, en el silencio de la mañana, en la mirada curiosa de un niño. Ahora respira profundo. Imagina el olor de la tierra, los cultivos frescos, las piedras cálidas, la niebla de la mañana. Con cada respiro, puedes escuchar los primeros pasos de Leonardo. Y recuerda, esos pasos no eran solo los de un niño. Eran los primeros ecos del caminar de la humanidad hacia el futuro. Una luz dorada amanece sobre Florencia. Los reflejos en el río Arno parecen traer el cielo a la tierra. Los pájaros cantan entre las piedras de los tejados. Y en esta ciudad, un joven camina en silencio, mientras sus pensamientos dan forma al mundo. Leonardo ya no es un aprendiz. Los años en el taller de Verrocchio han despertado un fuego en su interior. Ya no quiere dejar una simple marca en las obras de otros. Quiere mostrar al mundo sus propias ideas. Pero sus ideas no se limitan a la pintura. Para él, el arte y la ciencia son una sola cosa. Cada mañana se levanta temprano, con su cuaderno en la mano. Observa la sombra bajo un puente, cómo sopla el viento, cómo se curva una hoja. Luego vuelve a su taller, prepara los pigmentos, mezcla los colores.
Y antes de tocar el lienzo, piensa, un rostro no es solo un rostro, es la matemática del alma. En aquella época, los artistas florentinos pintaban temas sagrados. La Virgen, los ángeles, los santos. Pero para Leonardo, el ser humano no era divino por separado de la naturaleza. Era parte de ella. Buscaba la divinidad no en la santidad del hombre, sino en su forma de existir. Pinta una de sus primeras obras independientes, La Anunciación. En ella, el arcángel Gabriel se acerca a María, pero la versión de Leonardo es diferente a todas las demás. Las alas del ángel se parecen a las de un ave real. La luz entra suavemente por la ventana. Cada sombra tiene un sentido. Para Leonardo, la luz estaba viva. No solo iluminaba, revelaba el alma de las cosas. Con esta obra, el nombre del joven Leonardo comienza a escucharse entre los artistas. Pero a él no le interesan los elogios, sino la perfección. Ningún dibujo, ningún cuadro logra alcanzar la imagen en su mente. Cada éxito le genera una nueva duda. Cada respuesta, otro misterio. Sus cuadernos rebosan de dibujos. Cráneos humanos, músculos, tormentas, remolinos de agua. A veces, mientras la ciudad duerme. Escribe junto a una lámpara de aceite. La naturaleza es una maestra, pero solo susurra a quienes saben escuchar. En el mundo de Leonardo, nada está separado. El vuelo de un pájaro, el curso de un río, la sonrisa de un rostro, la curva de una hoja. Todo pertenece al mismo orden. Busca comprender esa armonía a través de la observación constante. Florencia, entonces, no era solo el centro del arte, sino también de la ciencia. Bajo la protección de los Médici, se reunían escultores, filósofos, astrónomos y matemáticos. En las calles se discutían las ideas de Platón, Aristóteles y Pitágoras. Y Leonardo caminaba entre ellos, escuchando, pensando. Pero él no hablaba el lenguaje de los filósofos. Hablaba el lenguaje de la naturaleza. No aprendía de los libros, sino del mundo. Un día dibuja las alas de un pájaro y escribe: el hombre también podrá volar. Nadie lo nota entonces, pero esta idea se convertirá en su obsesión. Años después seguirá dibujando, intentando entender el vuelo, diseñando máquinas aladas. Pero en Florencia, el progreso avanza despacio. Los encargos provienen de las iglesias, los temas son sagrados, los sueños limitados. Algunos lo consideran un soñador, otros inestable. Pero Leonardo solo busca una cosa: ver la verdad desnuda. Una tarde se sienta junto al Arno, mirando los peces nadar. Lanza una piedra y observa los círculos expandirse. Entonces escribe: el corazón del agua es como el del hombre. Cada movimiento genera otro. Aquellas palabras anticipan la ciencia moderna de los fluidos, aunque nadie las entienda aún. Su vida en esos años está rodeada de soledad. Vive entre cientos de ideas, sin terminar casi ninguna, pero alimentando todas. De día observa iglesias, calles, sombras y nubes. De noche dibuja bajo la luz del aceite. Cada detalle esconde una enseñanza. Para él, el mundo entero es un laboratorio infinito. El tronco de un manzano, el pigmento de un pincel, la expresión de un rostro humano. Todo forma parte de la matemática secreta de la naturaleza. Por entonces pinta el retrato de Ginebra de Vinci. En su rostro hay calma, pero también distancia. Leonardo da al retrato femenino un alma nueva. Un rostro, muestra él, no es una superficie, es una luz interior. Y sabe cómo capturar esa luz. Con paciencia, observación y amor. Pero para Leonardo, el arte nunca fue solo la búsqueda de la belleza. Quería descubrir la ley detrás de la belleza. Comprender un rostro o una hoja era lo mismo. Ambos hablaban el lenguaje de la naturaleza. Si uno sabía escuchar. Con los años, su fama silenciosa se extiende más allá de Florencia. Pero Leonardo no busca gloria, sino conocimiento. Su curiosidad no se apaga jamás. Y ahora, esa curiosidad lo llama hacia nuevos horizontes. Florencia se le queda pequeña. Una mañana recoge sus cuadernos y herramientas. Mira por última vez el brillo del Arno. Y susurra: todo fluye. Yo también fluiré. Así, su camino lo llevará a Milán, donde será no solo un artista,
sino un ingeniero, un inventor, un pensador. Una nueva ciudad, nuevos sueños, nuevas ideas. Pero el fuego dentro de él nunca se apagará. Es la luz de Leonardo, una luz que seguirá iluminando a la humanidad por siglos. Florencia, mediados de 1460. A medida que la primera luz de la mañana toca la ciudad, la superficie del Arno brilla en dorado. Los pasos resuenan sobre los adoquines, el aroma del pan fresco se eleva de las panaderías, y las delicadas campanas de los campanarios llenan el aire. Florencia no es solo una ciudad, es el corazón del Renacimiento, un centro donde nacen el arte, el pensamiento y la imaginación. El joven Leonardo, de solo 14 años, llega desde el tranquilo pueblo de Vinci. Sale del silencio del campo y entra en este mundo complejo y fascinante. Su padre, Ser Piero, al reconocer su talento para el dibujo, lo coloca como aprendiz bajo uno de los maestros más respetados de la época, Andrea del Verrocchio. Y en ese día, la vida de Leonardo comienza a cambiar. El taller de Verrocchio es como una escuela de arte, pero también un laboratorio de la vida. Al entrar, los aromas de los pigmentos y la cera tibia llenan los sentidos. En una esquina, moldes de escultura. En otra, pinturas a medio terminar, modelos de madera, cuadernos de bocetos, fragmentos de mármol tallados. Todo en el taller parece vivo. El golpeteo de los pinceles, el rasgueo del carbón, el sonido del pigmento molido se mezclan en una sinfonía de creación. El maestro Verrocchio no es solo un pintor, también es escultor, ingeniero, joyero, pensador. Entrenar bajo su guía significa aprender no solo a pintar, sino a comprender el mundo. Los ojos de Leonardo observan cada detalle del taller. Estudia las curvas de una pequeña escultura. Como la luz se posa sobre el color en un pincel, el juego de sombras sobre la tela. Pronto, el maestro nota el talento del joven aprendiz. Leonardo es diferente a los demás. No se contenta con cumplir tareas. Pregunta por qué. Porque las sombras caen así. Porque el cuerpo humano se forma de esta manera. Estudia los músculos de una mano durante horas. Dibuja sus propios dedos. Examina las plumas del ala de un ave. Para él, la naturaleza es un libro de texto. El taller, un laboratorio. Con el tiempo, los dibujos de Leonardo llaman la atención de todos en el taller. Su habilidad para capturar la luz en el papel, expresar emociones en los rostros, representar el movimiento con elegancia en las pinceladas, es notable. Un día, mientras Verrocchio trabaja en el bautismo de Cristo, asigna al joven la tarea de pintar un pequeño ángel en el fondo. Leonardo trabaja con cuidado, dando al rostro del ángel suavidad y expresión viva. Cuando Verrocchio ve la pintura terminada, nota cómo la figura de Leonardo brilla junto a las suyas. La leyenda dice que el maestro dejó entonces el pincel, diciendo: «Después de este niño, ya no pintaré». En ese momento, nace un maestro ante el mundo. Pero para Leonardo, esto no es un final, es un comienzo. Ya no desea ser solo pintor. Quiere comprender todas las ramas del arte, todos los secretos de la naturaleza. Esculpe, estudia música, llena cuadernos de anatomía, dibuja el movimiento del agua, imagina máquinas. Los otros aprendices dicen que trabaja hasta tarde, sin apagar la luz. A la luz de la vela, dibuja, boceta formas cuyo significado aún no comprende. Florencia es un cruce de competencia, arte y pensamiento. Mientras las cúpulas de Brunelleschi se elevan y los colores de Botticelli llenan la ciudad, Leonardo, en medio de este mundo, empieza a percibir todo. La belleza no es un secreto, sino el reflejo de las leyes de la naturaleza. Estudia cómo se dobla la luz, cómo fluye el agua, cómo surgen las sombras. Todo es una ecuación. Incluso un rostro humano es un milagro, nacido de la interacción de músculos y emociones. Con el tiempo, deja de ser solo un aprendiz y se convierte en un pionero de ideas. A sus amigos les gusta debatir con él, aunque a veces sus pensamientos asustan. Un día, el hombre volará como los pájaros, dice. Si entendemos el viento y el agua, podremos construir máquinas. En esa época, tales palabras parecen locura, pero para Leonardo, imaginar más allá de los límites es el primer paso hacia la realidad. El taller de Verrocchio es más que una escuela, es un espejo. Aquí ve el mundo y a sí mismo. El maestro tiene la disciplina del arte, Leonardo tiene la intuición de la naturaleza. Cuando estas dos fuerzas se unen,
nace uno de los genios más grandes de la historia. Por la noche, camina junto al Arno. Las luces de la ciudad se reflejan en el agua y en la quietud está solo. Abre su cuaderno, dibuja líneas, escribe ideas. Un día allí esbozará diseños de máquinas voladoras. Otro día, las primeras ideas de la Mona Lisa tomarán forma. Por ahora, solo aprende, con cuidado, paciencia y un silencio apasionado. El año es 1482. Una fina niebla matinal cubre Florencia. Leonardo da Vinci ya no es un joven aprendiz. Han pasado años desde que dejó el taller de su maestro. Se ha convertido en un hombre que dibuja el sentido de la vida con su pincel, mientras su mente está llena de cientos de ideas. Sin embargo, dentro de él, sigue presente aquella inquietud familiar, una curiosidad insaciable. Las calles de Florencia y los talleres de piedra ya no le bastan. Desea no solo pintar, sino crear un mundo entero. En esa época, Italia está formada por pequeños estados, a menudo en conflicto entre sí, pero también dependientes unos de otros. Cada ciudad tiene su propio gobernante, su propio arte y su propio ejército. Entre ellas, la más poderosa es Milán, en el norte, conocida por su riqueza, poder militar y grandeza. El gobernante de Milán, Ludovico Sforza, conocido como Il Moro, cree en el poder del arte. Desea tener en su corte a los mejores pintores, arquitectos e ingenieros. Y es a esta ciudad a la que conduce el camino de Leonardo. Pero el viaje de Leonardo a Milán no es solo una búsqueda artística. Al dejar Florencia, lleva en su corazón un deseo: redibujar los límites de la mano, la mente y la imaginación humanas. El camino es largo y polvoriento. Camina por las colinas de Toscana entre la niebla de la mañana y descansa bajo las estrellas por la noche. El chirrido del carro se mezcla con las campanas lejanas. En una mano sostiene su cuaderno, en la otra un lápiz. Dibuja todo lo que ve: el ala de un pájaro, la grieta de una piedra, el arco de un puente. No pasa por alto ningún detalle. Para él, el mundo es el mayor libro escrito por Dios, y cada página espera ser leída. Al llegar a Milán, la ciudad es muy diferente a Florencia. La delicada elegancia florentina da paso al esplendor noble y militar de Milán. Soldados armados marchan por las calles. Las sombras de los enormes edificios se extienden sobre las plazas. Pero en el corazón de la ciudad, el arte también prospera. Música, escultura, arquitectura. Leonardo entra en el centro mismo de este mundo complejo. Para presentarse a Ludovico Sforza, escribe una carta, pero no es una carta común. En ella, Leonardo explica que no es solo un pintor, sino también ingeniero, científico y pensador. Escribe: puedo construir puentes ligeros pero fuertes. Puedo crear máquinas de asedio, canales, torres defensivas. Y si pasan los tiempos de guerra, puedo pintar la belleza de la paz para usted. Estas palabras hablan no solo de un artista, sino de una mente que imagina el futuro de la humanidad. Sforza queda impresionado e invita a Leonardo a su corte. Así comienza un nuevo capítulo para Leonardo en Milán. Aquí será conocido no solo por su pincel, sino por sus diseños, inventos e imaginación. El Palacio de Milán se convierte en un laboratorio de ideas. Leonardo diseña instrumentos musicales, dibuja máquinas de guerra y organiza escenarios para ceremonias. Un día es pintor, al siguiente ingeniero, luego arquitecto. Y detrás de todo lo que hace está la misma pregunta: ¿cómo funciona la naturaleza? Por la noche, en una pequeña habitación detrás del palacio, trabaja a la luz de las velas. Dibuja espirales, alas y engranajes en su cuaderno. Un día investiga formas de volar como los pájaros, de deslizarse por los cielos. Otra noche estudia el flujo del agua y diseña sistemas para prevenir inundaciones. A veces toca la lira en conciertos de palacio, otras hace modelos de esculturas. En su mente, la frontera entre arte y ciencia ha desaparecido. Ha aprendido a transformar el conocimiento en belleza. Entre sus mayores ambiciones está realizar una escultura colosal para Ludovico Sforza. Un caballo, 7 metros de altura, en bronce. Durante años trabaja en ello, realizando cientos de dibujos y estudios anatómicos. Estudia los músculos, venas y movimientos del caballo. Cada detalle debe ser perfecto. La gente tiene dificultad para entender su obsesión. Pero para Leonardo esto no es solo una escultura, es la inmortalización del movimiento mismo.
Pasan los años y Italia se acerca al borde de la guerra. El ejército francés se aproxima a Milán. Sforza huye, la ciudad cae y los materiales que Leonardo había reunido para el bronce se usan en la fabricación de cañones. El enorme caballo nunca se completa, y nuevamente Leonardo se pone en camino. Pero esta derrota no deja vacío, sino profunda sabiduría. Aprende que nada de lo que crea dura para siempre, pero el conocimiento perdura. Desde ese momento, Leonardo se dedica más al pensamiento que a la pintura, y más a la observación que al pensamiento. En uno de sus cuadernos se escribe: el hierro se oxida, el agua se deteriora, pero el conocimiento siempre brilla. Los años en Milán maduran su arte y pensamiento. Aquí pinta una de las obras más profundas de la historia de la humanidad, La Última Cena. El cuadro no es solo una escena religiosa, es un momento congelado de emociones humanas, traición, fe, miedo y amor. Cada rostro cuenta su propia historia. En esa obra, Leonardo no pinta solo a Dios, sino a la humanidad misma. Las noches de Milán reemplazan los tranquilos paseos a lo largo del Arno por ecos de pasos sobre calles de piedra. Pero él sigue observando el mundo con la misma curiosidad, los mismos ojos. Es un hombre que ve las leyes del universo en un solo trazo de pincel. Y cada noche, a la luz de la vela, escribe en su cuaderno: el ojo es la ventana del alma. La luz es el lenguaje de la verdad. El viaje que comenzó en Florencia se ha convertido en el nacimiento de un genio en Milán. Pero el camino de Leonardo aún no ha terminado. Todavía seguirá buscando la naturaleza, el ser humano, el cielo, el tiempo. Porque para él, conocer es vivir. En una mañana de Florencia a Milán, el sol se filtra lentamente entre los muros de piedra. Estamos dentro de una habitación. Paredes sencillas, una mesa, algunos cuadernos de dibujo, unos pinceles, un vaso de agua y un lienzo frente a él. Y allí, en silencio, alguien sumerge su pincel en la luz: Leonardo da Vinci. Incluso el silencio del momento parece un pensamiento. Para Leonardo, pintar no es solo aplicar color sobre una superficie. En cada pincelada busca una ley del universo. En una línea encuentra el equilibrio de la naturaleza. En una sombra, la complejidad del alma humana. El pincel en su mano se convierte en el lenguaje del pensamiento. Leonardo no se limita a representar a las personas, quiere entenderlas. Estudia la emoción detrás de un rostro, el pensamiento en una mirada, el misterio que porta una sonrisa. Observa a sus modelos durante horas, incluso días. Examina su respiración, la curva de los labios, cómo reaccionan sus ojos a la luz. Para él, la esencia del arte reside en la paciencia de la observación. En uno de sus cuadernos se escribe: un pintor no puede copiar la naturaleza sin comprenderla. El verdadero arte es sentir el corazón de la naturaleza. Para Leonardo, la luz no es un secreto, es el lenguaje de la existencia. Ilumina un lado del rostro, dejando el otro en sombra. Sabe que el alma humana es igual. Un lado siempre en la luz, el otro en la oscuridad. Este sutil equilibrio entre luz y sombra da vida a sus pinturas. Quizá la expresión más poderosa de esta comprensión sea el rostro más famoso del mundo, la Mona Lisa. El rostro de una mujer, tranquilo, sereno, pero portador de un profundo secreto. Su sonrisa no es pura alegría ni completa tristeza. Es como si la totalidad del alma humana estuviera capturada en un solo instante. La luz se desvanece suavemente en las comisuras de sus labios. La sombra resuena en la profundidad de sus ojos. El pincel de Leonardo no solo ha pintado, el pensamiento pasado bajo la piel para iluminar la mente. Al pintar ese retrato, Leonardo era más que un pintor. Era un filósofo que buscaba comprender a la humanidad. Para él, la Mona Lisa no era un rostro, sino un universo, porque creía que los seres humanos, como la creación de Dios, son intrincados y bellos. En su cuaderno escribió: el ojo es la ventana de todo, pero el alma da sentido a la luz que entra por ella. Leonardo se dirige a la anatomía para descifrar el rostro humano. Estudia cadáveres, dibuja músculos, nervios, venas. No es una curiosidad macabra, es un profundo respeto por la vida. Para comprender cómo sonríe una persona, aprende cómo se mueven los músculos. Para entender por qué una mirada parece emocional, examina cómo el globo ocular refracta la luz. A través de la ciencia, el arte renace en sus manos. Con el tiempo,
Leonardo aprende a usar la luz como un alma. Nada en sus pinturas es brusco, todas las transiciones son suaves. Esta técnica da origen a un término que lleva su nombre, esfumato. Esfumato es el arte de los colores que se mezclan como humo, sin líneas, sin límites. Todo respira, todo vive, como en un sueño. La mirada de la Mona Lisa lo demuestra. Ella no mira al espectador, parece mirar a través de él. Es un silencio que trasciende el tiempo. En el rostro de una mujer están ocultas todas las emociones de la humanidad. Y para transmitir esto, Leonardo no usa solo su pincel, sino su corazón. Para él, todo es un cuadro. La sombra de un árbol, el baile de la luz sobre el agua, las manos de una persona, la risa de un niño. Todo es composición. Todo es parte del gran diseño de la naturaleza. Y a medida que ensambla estas piezas, es como si caminara dentro de la mente de Dios. La pintura, dice, es el arte del pensamiento visual. Con los años, su arte lleva no solo belleza, sino sabiduría. Al dibujar un rostro, siente el paso del tiempo, el reflejo del universo en un ojo, el toque del destino en el movimiento de una mano. Sus pinturas no muestran solo lo que los humanos son, sugieren lo que podrían ser. La noche desciende lentamente sobre Florencia. Las calles están en silencio y las velas en las ventanas se apagan una por una. Pero en un pequeño taller a orillas del río Arno, todavía hay una luz encendida. Una mesa, cuadernos abiertos, botellas de tinta, plumas y algunos pergaminos arrugados. Y en esa mesa, una figura encorvada, Leonardo. Apoya la cabeza en sus manos, esperando unos segundos antes de que sus pensamientos se derramen sobre el papel. En sus oídos no hay sonido del mundo, solo el zumbido de su propia mente. Recuerda aves en vuelo, el flujo del agua, el movimiento de los músculos, el juego de la luz en el cielo. Todo esto se une en su mente para crear un nuevo universo. Y la puerta de ese universo se abre con la página de un solo cuaderno. Los cuadernos de Leonardo, uno de los portales más misteriosos hacia la mente humana. Cientos de páginas, algunas llenas de olas de agua, otras con esbozos de músculos humanos. Algunas con alas de pájaros, otras con máquinas de guerra. Cada una de la misma mano, pero reflejando miles de pensamientos distintos. Quizá lo más intrigante, la escritura en estas páginas no se lee fácilmente. Leonardo escribía en espejo. Para leerlo correctamente, se necesita un espejo. Esto no era solo por privacidad. Reflejaba el funcionamiento de su mente. Veía el mundo al revés, pensaba al revés y luego lo reinterpretaba. Algunos historiadores dicen que escribía así porque era zurdo. Otros, que quería proteger sus ideas de ojos comunes. Pero quizá la verdad sea, el laberinto mental de Leonardo era demasiado complejo para encajar en el simple orden del mundo exterior. En una página, un cráneo humano. Junto a él, una nota pequeña. El alma resuena en las cámaras del cerebro. En otra, el sistema muscular detallado minuciosamente, fibra por fibra, vena por vena. Ningún artista de la época había ido tan lejos. Leonardo trabajaba en secreto en cadáveres durante la noche. La iglesia decía que tal trabajo era pecado, pero él creía que la verdad no podía ser pecado. A la luz de una vela, estudió el cuerpo humano casi como una máquina. Registró cómo se contraen los músculos, cómo se unen los huesos, cómo late el corazón. No era solo un pintor, era un filósofo que trataba de escuchar la música silenciosa dentro de un ser vivo. Sus cuadernos contenían innumerables bocetos del movimiento del agua, las curvas de las olas, las vueltas de los ríos, la caída de la lluvia, cada uno fruto de un ojo intentando descifrar el ritmo secreto de la naturaleza. Para él, el agua era el corazón de la vida. Todo nace de ella y a ella regresa. En una página escribió: el agua es la sangre en las venas del mundo. Estudió las alas de los pájaros, buscando los principios del vuelo, la dirección de las plumas de un águila, el movimiento del aire, la presión del viento, todo anotado. ¿Volar? Quizá este era el deseo más profundo de Leonardo. Creía que un humano podía mezclarse con el cielo sin alas. Cada máquina que dibujaba era un intento de convertir un sueño en realidad. A veces una página contenía el plano de una máquina y al lado un poema. Otras veces, un pequeño pensamiento acompañaba un dibujo anatómico.
El hombre es tan frágil como la obra más compleja de la naturaleza. Sus cuadernos no eran solo mapas de ideas, sino también de emociones. Una línea de ciencia, una línea de arte, otra de melancolía. A veces apresurada, a veces suave, a veces casi un susurro. Como si cada línea respirara, como si cada línea pensara de nuevo. En esas páginas también estaba la soledad de Leonardo. La mayoría no entendía lo que hacía. Algunos lo llamaban loco, otros mago, pero él elegía vivir en silencio más allá de esos malentendidos. Para comprender el mundo, primero aprendió a sumergirse en las profundidades de su propia mente, y en esa profundidad construyó un laboratorio para sí mismo, no de herramientas ni químicos, sino un laboratorio de pensamientos y líneas. Allí hablaba consigo mismo, se confiaba a sus cuadernos. A veces, un ala de pájaro, a veces una gota de agua. Era su maestro, y cada noche, a la luz temblorosa de una vela, dibujaba un pequeño fragmento más del futuro de la humanidad. Hoy solo queda una fracción de esos cuadernos, pero al mirar sus páginas, todavía sentimos el aliento de esos pensamientos. En cada línea, una mente, en cada boceto, curiosidad, en cada espacio en blanco, silencio. Y quizá, sobre todo, el corazón de Leonardo late dentro de ese silencio. Para él, el mundo era un experimento interminable. El papel era un laboratorio. La pluma, como el bisturí de un cirujano. Y en cada línea, la humanidad daba un paso más para comprenderse a sí misma. Al cerrar los cuadernos, la luz de la vela parece desvanecerse también. Entre las páginas, queda la marca de una tinta seca. Y esa marca, siglos después, nos susurra. Saber es la forma más profunda de existir. Una mañana, la niebla se desplaza sobre Florencia. A lo largo del río Arno, una brisa suave golpea las paredes de piedra. El resto de la ciudad duerme, pero de un taller se eleva un leve sonido. El susurro del papel, el giro de los engranajes, la pluma rozando la tinta sobre el pergamino. Y entre estos sonidos, se escucha el susurro de Leonardo. El hombre volará como los pájaros. La imaginación de Leonardo se remonta a su infancia. En los cielos abiertos de Vinci, cuando sostuvo una pluma llevada por el viento, una chispa se encendió dentro de él. Esa pluma no era solo parte de la naturaleza, era un secreto. ¿Cómo podían los pájaros planear sin batir sus alas? ¿Cómo los transportaba el viento? ¿Y por qué el hombre estaba tan lejos del cielo? Incluso años después, trabajando en Florencia y Milán, esa pregunta nunca abandonó su mente. Miraba al cielo en cada oportunidad, seguía cada pájaro. Gaviotas, halcones, murciélagos. Dibujaba sus alas milímetro a milímetro. Anotaba la inclinación de un ala de pájaro, la membrana de un murciélago, los músculos del pecho de un águila. Cada dibujo lo acercaba un paso más a ese sueño imposible. Y finalmente, diseñó algunas de las primeras máquinas voladoras de la historia humana. Algunas parecían pájaros gigantes, con alas de seda tensadas sobre estructuras de madera, mecanismos girando con pedales. Otras eran precursoras de los helicópteros, las llamó ornitópteros. Las alas circulares giraban, generando flujo de aire y elevando a una persona hacia el cielo. Vistas hoy, estas eran ideas más allá de su tiempo, pero con los materiales de entonces, realizarlas era casi imposible. La mente de Leonardo no conocía la palabra fracaso. Cada intento fallido revelaba los errores del siguiente diseño. Un día escribió en su cuaderno: hierro, madera y viento. Cuando encuentre la proporción correcta, el hombre vencerá al aire. La mayoría de sus experimentos de vuelo no fueron registrados. Algunos historiadores mencionan pocos intentos secretos. Quizá una noche, en el borde de un acantilado en la Toscana. Se colocó alas de madera en la espalda, sintió la dirección del viento, y por un breve momento vivió el sueño de la humanidad. Quién sabe, quizá realmente voló unos segundos. Pero para Leonardo, volar no solo significaba elevarse al cielo. Era libertad, escapar de los límites del mundo, probar que el hombre podía estar a la altura de la naturaleza. Cada dibujo era un poema escrito en el cielo. En un cuaderno escribió: un día los hombres se deslizarán por el cielo como los pájaros. Y cuando llegue ese día, el mundo agradecerá la imaginación de un niño.
No solo imaginó aviones, también dibujó paracaídas, estructuras piramidales sostenidas por marcos de madera. Calculó la resistencia del aire, midió la velocidad de caída. Su mente combinaba matemática e intuición. Cada cálculo era un poema, cada línea como una oración. Su genio ingenieril se extendió más allá del vuelo. Máquinas de guerra, puentes, sistemas de agua, trajes de buceo. Todas ideas adelantadas a su tiempo. Pero Leonardo nunca fue solo un inventor. Cada dibujo era también una obra de arte. Podía ver la estética incluso en los engranajes. En la rotación de un engranaje encontraba la gracia de un ave en vuelo. Quizá por eso, aunque ninguna de sus máquinas funcionara completamente, cada una alimentó la imaginación de la humanidad. El vuelo era un sueño humano. Leonardo fue primero en plasmar ese sueño en papel. Siglos después, cuando los hermanos Wright construyeron el primer avión, un ingeniero abrió una página del cuaderno de Leonardo y dijo: «Esta idea ya fue dibujada hace 500 años». En la noche silenciosa, una vela titila en el taller de Leonardo. Sobre la mesa yace un ala de pájaro, algunos engranajes, un boceto y una botella de tinta. Afuera, el viento sopla por la ventana. En ese momento, parece como si el viento se sentara a su lado, observando sus dibujos. Quizá la naturaleza sonríe al humano que intenta desvelar sus secretos. Leonardo cierra el cuaderno, pero sus ojos siguen en el cielo. Puede que no haya tocado las nubes, pero sus pensamientos permanecieron allí por siglos. Los años entre las luces de Florencia y Milán habían madurado la mente de Leonardo. El arte ya no era solo una profesión, se había convertido en una forma de entender la humanidad. Para él, un cuadro no era una historia, era un modo de vida. En cada pincelada residían no solo el color, sino también emoción, pensamiento y movimiento. Mientras trabajaba bajo la protección de Ludovico Sforza en la corte de Milán, Leonardo se recluyó en un laboratorio de observación aún más profundo. Al pintar la Última Cena, buscaba capturar no solo la presencia física, sino también la espiritual de cada figura. Las expresiones de los apóstoles alrededor de Cristo fueron elegidas con tal precisión que cada una contaba su propia historia: miedo, asombro, traición, fe. Para diseñar las figuras, usó personas reales como modelos durante semanas. A veces miembros del personal de la corte, a veces amigos. Cada uno posaba para expresar una emoción específica. Pero Leonardo no se detuvo en la postura. Estudió cómo caía la luz, la profundidad de las sombras, la tensión de los músculos. Llenó sus cuadernos con miles de pequeños bocetos. Un parpadeo, el temblor de una mano, una leve inclinación de hombro. Todo para crear una escena que pareciera viva. Los desafíos técnicos de la Última Cena eran inmensos. En una época en que la pintura al fresco era común, Leonardo experimentó con un método diferente. Aplicó pigmentos directamente sobre el yeso seco para que las transiciones de color fueran más suaves y la relación luz-sombra más realista. Sin embargo, esta técnica provocó deterioro con el tiempo. Aún así, Leonardo eligió permanecer fiel a su enfoque experimental antes que sacrificar su visión. Cada pincelada se nutría de su observación y paciencia. Cada línea codificaba una emoción. Y, por supuesto, la Mona Lisa. Al regresar a Florencia, quizá quiso trasladar en este cuadro sus propios sueños y preguntas. No era simplemente el retrato de un modelo, sino un intento de representar los secretos del alma humana. Al pintar el rostro de Lisa Gherardini, utilizó la luz y la sombra de tal manera que el espectador se veía atraído por su mirada. La técnica del esfumato alcanzó su máxima expresión aquí. Los límites se disolvieron y todo se fusionó en transiciones suaves. Su sonrisa era tan sutil, tan ambigua, que los espectadores, al intentar descifrar sus sentimientos, se enfrentaban a sus propios pensamientos. Leonardo no había pintado solo un retrato. Había capturado la complejidad y belleza de la humanidad. En ambos cuadros, su relación con los modelos era notable. Leonardo era un observador paciente, estudiando incluso la reacción más mínima de una persona durante días o semanas. ¿Qué músculo se mueve cómo? ¿Qué mirada transmite qué emoción? ¿Un dedo que se curva ligeramente cambia toda la expresión del rostro? Para él, el detalle no era mera ornamentación. Era la vida misma. Su entorno de trabajo, ya fuera en la corte, su taller o solo en una habitación, era igualmente importante. A la luz de las velas,
Abría sus cuadernos, hacía bocetos, tomaba medidas y probaba colores. Un tono, una transición de sombras, un reflejo de luz. Cada uno reflejaba su pensamiento y su forma de percibir el mundo. Otra característica definitoria de sus pinturas era su atemporalidad. No bastaba con representar una escena, quería mostrar la razón detrás del movimiento, la luz y la emoción. El hombre existe no solo en su ser, sino en su pensamiento, decía. Sus cuadros lo muestran. El espectador ve no solo una imagen, sino un fragmento de vida, una huella del pensamiento. El trasfondo de estos cuadros es a menudo silencio, sin multitudes, sin celebraciones. Solo Leonardo, su pincel, el modelo y su cuaderno. A veces pasaba semanas o incluso meses tratando de agregar una sola figura. La paciencia y la observación eran su método, y ese método llevó sus obras más allá del tiempo. Mona Lisa y La Última Cena no son meramente obras de arte. Son la expresión silenciosa del alma de Leonardo, espejos de su mente y retratos universales de la humanidad. Cada espectador percibe no solo colores, sino su curiosidad, paciencia y genialidad. Cuando cae la noche, Leonardo completa una última línea a la luz de la vela. Una pincelada más, y la pintura deja de ser solo lienzo. Se convierte en un mundo vivo. Quizá Leonardo susurra para sí mismo. El arte habla en el silencio del pensamiento, y el hombre es el único ser que lo escucha. La vida de Leonardo da Vinci estaba tejida no solo con pinturas y máquinas, sino también con las relaciones que cultivaba con las personas. Vivía en una soledad social. Incluso entre multitudes, podía retirarse a su propio mundo. Sin embargo, su soledad no lo aislaba de los demás. Al contrario, era extremadamente generoso y pedagógico con amigos y estudiantes. Durante sus años en Florencia y Milán, conoció a numerosos artistas, científicos y pensadores. Mantenía largas conversaciones, compartía ideas y despertaba la curiosidad. Su relación con contemporáneos como Miguel Ángel y Rafael era compleja. A veces intercambios amistosos, a veces rivalidad silenciosa. Pero para Leonardo, lo importante era pensar y crear juntos. Sus talleres no eran solo centros de arte y ciencia, eran espacios de aprendizaje y colaboración. Sus alumnos eran algunos de sus tesoros más preciados. Sala y Francesco Melzi fueron los pupilos más cercanos y fieles asistentes de Leonardo. Salai, travieso en ocasiones, nunca se apartaba de su lado. Llevaba bocetos, preparaba materiales y a veces tomaba notas de las ideas de Leonardo. Melzi era el estudiante que mejor comprendía y preservaba los pensamientos de Leonardo. Tras su muerte, custodió la mayoría de los cuadernos y los aseguró para las futuras generaciones. La relación de Leonardo con sus alumnos era instructiva pero delicada. Les enseñaba no solo la técnica, sino también a observar y pensar. Al examinar una hoja, mostraba cómo sus venas interactuaban con la luz y cómo incluso una simple sombra podía ser analizada. Para él, un estudiante debía aprender no solo a manejar el pincel, sino a comprender la naturaleza. En su vida personal, Leonardo llevaba una existencia minimalista y ordenada. Incluso en palacios o talleres abarrotados, mantenía una habitación sencilla, un escritorio, algunos pinceles y cuadernos. Sus hábitos diarios eran disciplinados. Por las mañanas daba largas caminatas, observaba la naturaleza y anotaba el movimiento de los pájaros y el agua. Era selectivo con la comida, comía de forma simple y saludable, evitando la carne en gran medida. Su capacidad de observación se reflejaba en todos los aspectos de la vida, desde las comidas hasta la rutina diaria. El sentido del humor también era una parte importante de su vida. Hacía bromas ingeniosas durante las conversaciones con amigos, a veces divirtiendo a los que lo rodeaban con pequeñas travesuras. Pero éstas nunca disminuían la profundidad de su pensamiento y curiosidad. Las relaciones familiares eran complejas. La relación entre su padre, Ser Piero, y su madre, Caterina, influyó en su infancia, pero Leonardo creció principalmente en su mundo interior, la amistad y la mentoría. Sin embargo, se volvieron tan valiosas como la familia. Para Leonardo, las relaciones humanas eran un arte tejido a partir de la observación y la comprensión. Por las noches, abrir un cuaderno después del trabajo, anotar notas, dibujar bocetos y plasmar pensamientos en silencio era un ritual. A veces escuchaba música con sus alumnos, a veces daba breves paseos para observar la naturaleza.
Sabía que la soledad y la calma eran las fuentes más poderosas que alimentaban su pensamiento creativo. En resumen, Leonardo da Vinci fue más que un genio. Fue curioso, observador, amistoso y un ser humano que vivió la vida con tranquila sabiduría. Observar su vida es ir más allá de pinturas y máquinas. Es reconocer que la amistad, los alumnos, las rutinas diarias y los valores humanos son tan importantes como el genio. Y al comprender el lado humano de Leonardo, nos damos cuenta de que no era solo un artista o científico, sino un hombre que vivía la vida a través del pensamiento y la observación. Cuando se menciona el nombre de Leonardo da Vinci, lo primero que suele venir a la mente es la sonrisa de la Mona Lisa o la Última Cena. Pero su importancia no se limita a unos pocos cuadros. Leonardo creó un mundo donde los colores, las líneas, la naturaleza y la ciencia se unían y nos lo dejó como legado. Sus cuadernos, notas y dibujos han influido durante siglos a científicos, ingenieros, artistas y pensadores. Diseños de vuelo, puentes, máquinas hidráulicas, dispositivos mecánicos. No eran solo sueños. Algunos sentaron las bases de la ingeniería moderna y otros inspiraron innumerables mentes. Por ejemplo, los diseños modernos de helicópteros se inspiraron en los bocetos de ornitópteros de Leonardo. Las bombas de agua y los sistemas hidráulicos reflejan las leyes naturales que observó, aún estudiadas por ingenieros hoy en día. Su impacto en el arte también fue profundo. La técnica del esfumato, sus suaves transiciones de luz y sombra, marcaron un punto de inflexión en el arte del retrato. La enigmática sonrisa de la Mona Lisa sigue siendo una referencia e inspiración para pintores contemporáneos. Sus estudios de anatomía y observación fueron los primeros pasos para la representación realista del cuerpo humano en la pintura. La influencia de Leonardo también se extiende ampliamente a la cultura popular. Libros, películas, series y juegos retratan su genio. Se ha convertido en un símbolo de creatividad para la audiencia moderna. Obras como El Código da Vinci exploran su inteligencia y personalidad enigmática, asegurando que siga siendo un personaje que despierta curiosidad siglos después. En educación y ciencia, su legado perdura. Es una figura que enseña a los estudiantes el poder de la curiosidad y la observación. Su vida demuestra los principios. Nunca dejes de cuestionar y no crees en observar la naturaleza. Leonardo demostró que el pensamiento y la creación pueden unirse, contribuyendo al progreso de la humanidad. En la vida cotidiana, la influencia de Leonardo se observa en la tecnología y el diseño. Algunas de sus invenciones se aplican de formas modernas. Los científicos se inspiran en sus notas para nuevos experimentos. Y los artistas utilizan la composición y la perspectiva de sus pinturas. Pero quizás su mayor legado es enseñar a maravillarse e imaginar. Su vida y obras influyen no solo en el presente, sino también en las generaciones futuras. Un ingeniero estudia sus máquinas. Un pintor aplica sus técnicas de luz y sombra. Un estudiante aprende a observar la naturaleza con mayor atención. El genio de Leonardo se ha convertido en una leyenda más allá de su tiempo. No es solo un color, una línea o una idea. Es un símbolo de la capacidad humana de ser curioso. Por eso Leonardo da Vinci sigue siendo relevante. Nos mostró la infinitud de la observación, el pensamiento y la imaginación. Al mirar sus obras, no solo vemos una pintura, sino una filosofía de vida. Combinar la ciencia con el arte. Aprender con curiosidad. Crear a través de la observación. Leonardo da Vinci es un genio no solo de su época, sino de todos los tiempos. Y cada vez que miramos sus pinturas, bocetos y notas, somos testigos de su curiosidad, paciencia y amor por la humanidad. Año 1516. Leonardo ya tiene 64 años, llevando consigo todo el conocimiento y la experiencia de una larga vida. Tras un viaje que abarcó las calles empedradas de Florencia a Milán, las majestuosas avenidas de Roma, el esplendor de los palacios y la tranquila campina de Francia, el anciano genio busca ahora la paz en una nueva tierra, Amboise, Francia. El rey Francisco admira tanto la brillantez de Leonardo que le concede el título de gobernador y consejero real. El palacio le proporciona un taller, una habitación y un jardín. Pero Leonardo ya no es solo un pintor o un ingeniero. Se ha convertido en un sabio que observa los secretos de la vida, comprende la naturaleza y estudia al ser humano y el tiempo. Cuando llega a Francia, la primavera acaba de florecer, y los árboles a lo largo del río Loira se mecen suavemente con la brisa.
Los ojos de Leonardo aún buscan cada movimiento de la naturaleza, el aleteo de las aves, las curvas del agua corriente, las vibraciones de las hojas con el viento. Pero ya no usa su pincel con la misma frecuencia. El tiempo ahora avanza para él de manera más tranquila y medida. En su taller, abre sus antiguos cuadernos. Cada página refleja los años pasados. Su infancia en Vinci, los talleres de Florencia, los palacios de Milán. Ideas que nunca se realizaron, máquinas incompletas, pinturas a medio terminar. Pero Leonardo sabe que cada idea, cada boceto, ha dejado una huella. Y su legado más importante no reside solo en sus obras, sino en sus pensamientos y su poder de observación. La Mona Lisa y la Última Cena ahora están lejos, admiradas por la humanidad. Pero para Leonardo, las obras más valiosas son los estudios y cuadernos que continúan desarrollándose en su mente. Cada día dedica algunas horas a observar la naturaleza, medir el flujo del agua, registrar el ritmo de crecimiento de las plantas. Observa las pequeñas ramas de los árboles, la apertura de las flores, el aleteo de los insectos. Cada detalle es parte de su viaje para comprender el universo. De vez en cuando, sus estudiantes y asistentes se acercan. Les enseña cómo el arte, la ciencia, las matemáticas y la naturaleza están interconectados. Pero la mayor lección de Leonardo no se transmite con palabras, sino con observación y curiosidad. Miren, dice, todo habla entre sí. Pájaro, agua, humano, máquina, todos cuentan una historia. Lo importante es poder escucharla. La salud de Leonardo comienza a deteriorarse lentamente. Sin embargo, vive con serena sabiduría, aceptando la cercanía de la muerte. Incluso en sus últimos días, no deja su cuaderno, dibuja, toma notas y reflexiona. Para él, la muerte no es un final, sino un paso hacia la continuidad de sus pensamientos y obras. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci fallece en Amboise. A su alrededor están sus leales estudiantes, sus antiguos cuadernos y el silencioso mundo que creó. Pero el legado que deja al mundo no son solo sus pinturas o dibujos de ingeniería. Su legado es mostrar lo que significa ser curioso, observar y respetar el espíritu humano. Los cuadernos y notas que Leonardo desarrolló a lo largo de su vida han inspirado a científicos, artistas e inventores siglos después. La Mona Lisa aún sonríe en el Louvre. La Última Cena sigue cautivando a los espectadores en Milán. Pero Leonardo ha dejado a la humanidad su mayor regalo: las infinitas posibilidades del pensamiento y la creación. Sus palabras aún resuenan. El arte y la ciencia son la mayor aventura de la humanidad. Nunca dejen de ser curiosos, de cuestionar y de imaginar. Y así, la tranquila mañana que comenzó en Vinci, después de un viaje de genialidad por Florencia a Milán, llega a su descanso en los serenos jardines de Francia. Sin embargo, la mente y las obras de Leonardo continúan viviendo más allá del tiempo. En cada pintura que miramos, en cada máquina que estudiamos, en cada página de sus cuadernos, su luz de curiosidad y genialidad sigue brillando. A lo largo de los años, desde las calles empedradas de Florencia hasta los magníficos palacios de Milán y los tranquilos jardines de Francia, Leonardo da Vinci observó la naturaleza y a la humanidad con silenciosa curiosidad. En las páginas de sus cuadernos, los delicados detalles de alas que baten, aguas que fluyen y hojas que tiemblan al viento cobraban vida. Cada línea, cada sombra reflejaba su paciencia y atención. Cada pincelada llevaba no solo color, sino pensamiento y